Buenos días. Al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Ya les presento los titulares. Pinar del Río rompe récord en la siembra de tabaco. Y tú caminabas Pinar del Río completo y no había un tabaco en ningún lado. Buenos días, señores y señoritas y señores. Gracias por la sintonía y gracias por estar ahí tempranito. Como decía Neymar cuando se levantaba, Tiparito la Bayana, me decía. Tiparito la Bayana, me decía. Me decía, ¿es Tiparito la Bayana? Digo, sí, Tiparito la Bayana. Vamos a jugar, me decía, vamos a jugar. Buenos días, pueblo de chicharrones y café con leche. Surrupia de galleta y pan por antonomasia. Un saludo para los amigos míos del pan de Guajaibón. Hace días no me escriben, pero siempre los tengo presentes. Un saludo a esos titanes de la vida. Esos guajiros que no se han dejado amedrentar. Que nunca se creyeron el cuento del comunismo. Esa gente bebe buen café. Esa gente tiene una finca productora que ni pa' qué. El padre es un señor mayor. Esos guajiros prosperaron, hacen puré de tomate, tienen negocios, paladar, viajan. Son inteligentes esos guajiros. No se dejaron vencer, no se comieron el cuentecito del jarabito revolucionario, de que la comida iba a venir por la bodeguita, por la placita. Y ahí están, eso están como esos guajiros. El Papa Francisco no tiene la vida que tienen los guajiros esos, amigos míos del pan de Guajaibón, Santi Espíritu. El Papa con toda su gloria, sentado en ese trono de oro, ciñendo sobre su cabeza la triple corona papal, no tiene la vida que ustedes. Coman y triunfen, que para ustedes el mundo. Mejor vida tienen que el Papa. Deja ver si se ha conectado alguien. Eugenio Guevara, gracias maestro, ya estamos listos para decir el lema en el aula. Con corriente o sin corriente, los comunistas presentes. Mira tú, fíjate para acá, escucha para acá. ¿Se entiende el perro que me va a ladrar? Escucha. El país entero en crisis, no hay nada, no hay féfere, no hay corriente, 4 días apagones, 4 apagones masivos nacionales y no hay rebelión ni hay nada. Es una prueba inequívoca de los revolucionarios y lo consciente que es el pueblo de Cuba. Entonces, un pueblo que sea tan consciente así, que sepa ponerse a la altura del momento histórico que la nación vive, es un pueblo que no merece ser sometido a ninguna penuria y a que no se le acrecente la crisis desde el exterior. La crisis interna que Cuba vive se les acrecenta del exterior y se le hace 2 veces más insoportable de lo que ya soportan allí. Es hora ya de que esa política cambie, de que los que están afuera cambien su política hacia Cuba y que los que gobiernan Cuba cambien su política hacia el pueblo, para que la fiesta vaya en paz, para que la gente tenga un respiro. Son 70 años en esa tragedia. Eugenio Guevara, hasta de 70 años. Son 70 años en esa tragedia. Exacto, tremendo lema. No importa si hay corriente, no importa si hay pastel. Nosotros los revolucionarios, desde Oriente hasta Occidente, gritamos, ¡viva Canel! Está bueno ese lema, ¿no? Con corriente, sin corriente,
con pastel o sin pastel. El pueblo grita presente. Siempre junto con Canel. Con corriente o sin corriente. Con pastel o sin pastel. El pueblo grita presente, siempre junto con Canel. Oye, qué lema más bueno ese. Compañero, deberíamos llevarlo usted para hacerlo secretario general del núcleo del partido en su centro de trabajo. Sí, chicos, ese pueblo está condenado a muerte, ese pueblo, ahí no hay nada que hacer. Tú no ves en la crisis que está sometido. La gente prefiere pasar hambre y resolver con lo que aparece que no enfrentarse a 30 años de cárcel. Te meten 30 años y nadie se acuerda de ti, chico. A nadie le importa lo que pase allí. La gente no es boba, mija. Hace bien la gente. ¿Tú crees que la gente es boba? Buenos días, Aleimi Rodríguez. ¿Tú crees que la gente es boba? Si tú escapaste, es inmoral que tú mandes a otro que se quedó, que se rebele, si tú no te rebelaste. Eso lo puedo decir yo, lo puedo decir Brusón. Y un grupito reducido así. Pero todos estos que están afuera, aupando, empujando, motivando a la rebelión, si nunca se rebelaron, son unos inmorales, porque ellos no van a poner muertos ni presos. Y los comunistas sí están 30 años muertos a risa y te fusilan. Ahora estaba yo viendo un juicio ejemplarizante en La Habana contra las drogas, una cruzada nacional contra las drogas, y ya le incluyeron ahí la pena de muerte por el tráfico de drogas. Depende cómo sea la cosa, te cepillan. Los comunistas no creen en nadie. Buenos días, Rildo, ¿cómo está usted? ¿Cómo está la gente por ahí? Yo tengo un sueño enorme, llegué a las 2 de la mañana a mi casa ayer. Perdón, yo llegué a las 2 de la mañana a mi casa. Y dormí 2 o 3 horas nada más. Con la misma me tiré. Fui a llevar 13 lavadoras y 2 refrigeradores que traje de allá para acá a venderlo al desguazadero. Voy a trabajar un ratico más y me voy para la casa. ¿Cómo está la cosa, Rildo? ¿Cómo está la cosa, Aleimi? ¿Cuánta gente hay conectada ahí, Rildo, que yo no veo aquí? 25 personas conectadas. Ahora es una ley que el que no esté de acuerdo, sí. A mí me decía Iván, caballo, aquí hay que ser comunista, sí o sí. Aquí hay que ser comunista obligado, me decía a mí. Dije, no, oye, es un comunista obligado. Aquí nada más hay una sola consigna, esto es patria o muerte. Acomódate, busca un trabajo bueno, ponte a hacer negocio. Mira a ver si quieres trabajar con nosotros en un trabajo, en una empresa, para el turismo, lo que tú quieras. Pero tienes que ser comunista o tienes que estar preso. O te fusilamos, me decía, te fusilamos y no pasa nada. Digo, yo sé que no pasa nada. ¿Qué va a pasar? No mataron a los niños del remolcador. Oye, nosotros no matamos a ningún niño.
Digo, ¿quién lo mató? Oye, eso fue un accidente, coño, un tremendo accidente. ¿No se dieron cuenta que estaban echando el chorro de agua a niños inocentes en medio del mar? Yo no vine aquí a hablar de eso. Yo vine a decirte que caballo, aquí hay que ser comunista obligado, sí o sí, me decía. Digo, sí, sí. Y si no lo siente, no nos interesa que no lo sienta. Resérvate. Oye, ¿cómo son los comunistas? Los comunistas son como el tarrú. A él no le importa que la jeva no lo quiera. La jeva tiene que seguir con él, aunque le pegue los tarros. Así son los comunistas. Resérvatelo. Lucha por tus derechos tú. Los tuyos. ¿Cuáles son los tuyos? Un carro. Andas a pie porque te da la gana. Yo tengo un carro y me decía. Digo, tú lo tienes por traidor. Yo no he traicionado a nadie. Y yo tampoco, entonces pues tú me dices traidor a mí. Has traicionado a la revolución. Yo no he hecho ninguna revolución. Se volvía loco cuando yo le decía eso. Yo no he hecho ninguna revolución. Oye, ¿tú hubieras ido a esta revolución? Y digo yo, no, yo soy hijo de mi mamá. Ay, muchacho. Como ellos son los hijos de puta. Ah, yo tengo un sueño enorme, Yo en mi casa a las 2:00 de la mañana. Muchacho. Decía yo, pero ven acá, pero ¿cómo obligado? Sí, obligado. Obligado. Y digo, si yo no quiero, a nosotros no nos interesa que tú quieras. Tienes que querer porque sí. En una plaza sitiada, la disidencia es traición. Te fusilamos, traidor, me decía. Te fusilamos, traidor, me decía yo. Pero yo traidor aquí yo traicioné. No, al comandante jefe de la revolución. Pero ¿qué revolución? Si yo no tengo revolución, ni yo soy militar. ¿Tú eres hijo de esta revolución? Digo, no, yo soy hijo de mi papá y mi mamá. Ay, muchacho, se volvía loco. Tú lo que quieres es que los americanos vengan para que se cojan los centrales. Digo, sería buena idea que los dueños recuperen sus centrales. Oye, los dueños, es el pueblo de Cuba el dueño de todo eso. Digo, ¿de verdad? Yo puedo ir allí a buscar un saco. Yo puedo ir allí a buscar un quintal de azúcar cuando me dé la gana. Digo, a mí que me interesa de quién sean los ingenios, si al final yo no lo puedo comprar aquí ni por la libre, ni por la cuota la que me toca. Dice, no, se está estudiando vender azúcar por la libre. Digo, pero ¿cuántos años llevan ese estudio? Dice, los que sea, caballo. Hasta que se decide. Y después vendieron azúcar por la libre a 8 pesos. Sí, pero las medidas de ellas son, ellos hablan de un tema hoy y en el 2070 todavía están estudiando el tema. Ninguno, chicos, ninguno. Esos documentos de la muerte de Kennedy no tienen nada que aportar a lo que ya sabemos. La vinculación de Oswald Harvard Lee, el hombre que mató a Kennedy, que después de los sucesos fue a México, a la embajada de Cuba, a pedirle asilo político al gobierno cubano, y Fidel lo votó de allí. Fidel no lo quiso allí porque lo implicaba. Y de ahí lo matan en el metro de Nueva York. Le dan un disparo y lo matan.
Ahí no hay nada que implique a Cuba. Fidel Castro no tuvo nada que ver con la muerte de Kennedy. Eso que revelaron, eso lo sé yo hace 200 años, desde que leí el libro que escribió la gente de la CIA, Primo Leiva, el mexicano. El tipo era agente de la CIA, un mexicano, y escribió los documentos clasificados. La implicación de Harvard Lee Oswald, que después de los disparos y que el FBI lo llamó para interrogarlo, él rápidamente viajó a México a la embajada cubana y le pidió asilo a Cuba, y el embajador consultó con La Habana y Fidel le dijo que no, que Cuba no tenía nada que ver, que en eso, que Cuba no se implicaba en eso. Yo, por lo que yo he estudiado y por lo que yo he leído, ahí hubo 4 muertes que fueron muertes que estuvieron todas concatenadas. La muerte de Marilyn Monroe, que era amante de Kennedy en secreto, que también fue jeva de Elvis Presley, y que todo el mundo se la quería comer porque la rubia estaba despampanando. Esa muerte de Marilyn Monroe con una sobredosis, con 42 años, eso, imagina, como mismo el avión que se le cayó a Prigozhin, el mercenario del equipo Banner, aquel que se le viró a Putin, o como la muerte de Navalny, y así. Esas muertes que tú ves que son provocadas pero que tú no puedes probar, como la muerte de Camilo y todas estas muertes de estas operaciones de la mafia que uno no tiene pruebas, pero uno imagina que son así. Ahí hay 4 muertes que están concatenadas. Muere que le matan a Kennedy, muere la Monroe, matan a Robert Kennedy, un delincuente que entra a un restaurante y lo mata y sale por la puerta de atrás, y matan al doctor Martin Luther King. Hay que leer la carta que el director del FBI le manda a Martin Luther King en aquella época. En aquella época el secretario de Estado de Estados Unidos era Alan Dulles. Luego viene el más famoso, Henry Kissinger. Y yo creo, primero, Kennedy era un presidente católico. Y él buscó un acercamiento con la Unión Soviética. Era plena Guerra Fría. Entonces él hace un pacto político con la Unión Soviética para no invadir Cuba, el Tratado de No Agresión famoso. Y él aborta los planes del Partido Republicano con la fallida invasión a Bahía Cochino. Porque de todos los gobernantes americanos, el que sí iba a tumbar a Fidel, que sí lo iba a tumbar, era Dwight Eisenhower, que era anticomunista declarado, que no quiso recibir a Fidel cuando Fidel vino a Estados Unidos y que mandó a Richard Nixon, que era el vicepresidente en aquella época, para que lo recibiera Richard Nixon o Lyndon B. Johnson. No me acuerdo quién fue, creo que fue Johnson, mandó a Lyndon B. Johnson a que recibiera a Fidel Castro. Y no lo recibió él. Entonces, Robert Kennedy era el fiscal general, sabía mucho, lo mataron, hermano de John F. Kennedy. Matan a Kennedy por su acercamiento a la Unión Soviética, por traicionar a la gente de Bahía de Cochino. Muere Marilyn Monroe porque fue a Cuba a hurgar con Fidel Castro, fue a Cuba porque el macho, el galán, el sexapil del momento era Fidel Castro. Fidel Castro era el macho que volvía loco. Mira a Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá. ¿Tú no ves que es la cara de Fidel Castro? Cuando el Trudeau, iba a Cuba, el viejo Trudeau, que era más viejo, la llevó a ella, y parece que ella fue a Cuba, y en una de esas cosas, el comandante le pasó los grados de comandante por la zona del placer.
Justin Trudeau es la cara de Fidel Castro, tú no lo estás viendo. Nada que ver con Elio Pierre Trudeau, mira la cara de Trudeau, nada que ver con ese hombre. Justin Trudeau es la cara de Fidel Castro. Era un cabrón el comandante ese de nosotros. Ese comandante no respetaba nada. No era fácil ese comandante. Entonces Fidel Castro es el sexapil del momento. Y la Monroe viaja a Cuba a que Fidel Castro le dé un leñazo. Y también viajaron las grandes personalidades, las mujeres bellas de aquella época a Cuba. Todas aquellas mujeres, no sé si María Félix fue a Cuba, y todas esas mujeres lindas que viajaban a Cuba en esos primeros años de la revolución, era para que el comandante jefe le diera un cantazo. Porque Fidel Castro era el William Levy del momento, vestido de guerrillero. Tú sabes cómo son las mujeres que le gustan los militares, guapos, los policías. Las mujeres distintas al hombre. Entonces muere la Monroe por haber ido a Cuba a revolcarse con el invicto. Muere Robert Kennedy, el hermano de John F. Kennedy, que es el que negocia con los soviéticos el Tratado de No Agresión. Y después matan al pastor Luther King por sus vínculos con el comunismo en la lucha por la segregación racial. Son 4 muertes que están entrelazadas, concatenadas. Entonces yo llegué a una conclusión, que a Kennedy lo mataron los sectores de poder ultraderechistas de Estados Unidos. Utilizaron a la CIA y al FBI para matarlo. Y que el chivo expiatorio fue Harvard Lee. Que cuando Harvard Lee no pudo conseguir el asilo para irse para Cuba, porque ¿qué hacía falta? Que el tipo se exiliara en Cuba para que Cuba le diera protección y ya el asunto se sellaba. El tipo es un fugitivo de Cuba, hay un tratado de no agresión, no pasa nada, no podemos atacar a Cuba, y el hombre se quedó allí. Pero el comandante en jefe no mordió el anzuelo. Y entonces el hombre, al no encontrar refugio, temeroso, los círculos de poder norteamericanos, que fueron los que ejecutaron el magnicidio, que fueron los que mataron a Luther King, que fueron los que mataron a Robert Kennedy, el hermano de Kennedy, y que fueron los que mataron a la Monroe porque fue a Cuba a rascarse el pensamiento del placer con el invicto comandante jefe. Matan a toda esta gente porque todos saben lo que hay, y de paso matan en el metro de Nueva York a Oswald Lee. Eso fue lo que pasó, pero Cuba no tuvo nada que ver en la muerte de Kennedy. Fidel no era loco. ¿Cómo iba Fidel a matar a Kennedy si Kennedy era compinche de él? Si Kennedy fue el que firmó el Tratado de No Agresión, tú dijeras Eisenhower, y ni eso, Fidel no cometía esa locura. Fidel sabía jugar con el mono, pero no con la cadena. A Kennedy lo mataron la gente de la ultraderecha norteamericana, los círculos de poder. Lo más probable es que los halcones de la guerra del Partido Republicano, que eran anticomunistas natos, y que cuando vino un gobierno católico, que se acercó a la Unión Soviética, católico y encima de eso, amigo de la Unión Soviética, en plena Guerra Fría, en una nación protestante como Estados Unidos, hay que darle ñampiti gorrión. Y contrataron a Lee, a Oswald Lee Harvard. Pero como Harvard no puede encontrar asilo en Cuba, entonces le dan ñampiti gorrión para que no hable. ¿Quién mató a Harvard, Oswald Lee Harvard? Fidel también lo mató para que no hablara. Para eso le habría dado sueldo político y lo había recogido en Cuba. ¿Quién mató a Marilyn Monroe? También la mató Fidel. ¿Quién mató a Robert Kennedy? También lo mató Fidel. ¿Y quién mató a Martin Luther King? También lo mató Fidel. ¿Y quién mató a Malcolm X? También lo mató Fidel. No jodan. Lo mataron esta gente. Lo que pasa, yo te dije a ti que ellos eso no lo iban a revelar, que iban a hacer una revelación. Ahora están diciendo que no, que hay muchos documentos
que hablan más del tema, pero que no se pueden desclasificar, porque entonces quemaría a los agentes de la CIA y le enseñaría al mundo cómo opera la agencia de inteligencia y cómo la CIA obtiene la información, y todavía hay personas vivas. Yo sabía. Solo mataron a esta gente. Tal vez tuvieron que estar involucrados los cubanos primeros por la traición de Bahía de Cochino. La cosa está ahí. Entre los cubanos de la traición de Bahía de Cochino, la anterior administración de Eisenhower y las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. La cosa está ahí, en esos tres grupitos. Eso no hay que buscarlo afuera de Estados Unidos, tú eres bobo. Jesús es el Rey. Buen día, Mary. No era para desestabilizar a USA. No. Era para matar a un hombre que se había acercado a la Unión Soviética en plena Guerra Fría. Eso no le convenía a los círculos de poder de Occidente. Ese acercamiento no le convenía. Estados Unidos estaba enemistado con el papado desde los días del presidente Lincoln. Porque el hijo de Robert Kennedy estaba ahí, y entonces él hizo un pacto político en la campaña con Trump, y fue una promesa de campaña desclasificar esos documentos, y por eso lo saca. Pero ahí no hay que buscar. Ellos saben quién fue que mató a Kennedy. Eso nunca lo va a saber nadie. Lo mataron ellos mismos. Ellos mismos mataron a Kennedy. Dice la Biblia, sabiendo que los enemigos del hombre son los de su propia casa, mijo. Tú no ves que en política exterior nada es infalible. Putin no era el malo hasta ayer y ahora es amigo de la Casa Blanca. ¿Cuánto le costó al pueblo de Ucrania la maldad de Putin? Trump dijo que los americanos habían azuzado esa guerra y ahora hay que ponerle fin a esa guerra. En política exterior, el que se lance pierde el juego. Olvídate de eso. No, el atentado contra Trump no. El atentado contra Trump fue un fanático loco, un pistolero solitario. No importa el odio que Fidel le tuviera a Estados Unidos, el odio que Fidel le pudiera tener a Estados Unidos. Yo quiero que ustedes jueguen con una cosa aquí, para que tú veas
que tú no puedes meter a Fidel Castro en nada de eso. Mira, lo dije un día en una directa con ustedes y se lo voy a decir y me voy ya. ¿Cuál era la razón de vida de Fidel Castro? Escríbame ahí. No, eso no es verdad. Yo me sé la historia donde estaba Fidel cuando le dieron la noticia que habían matado a Kennedy. Fidel estaba en La Habana Libre desayunando esa mañana. Cuando le dieron la noticia mataron a Kennedy. Él se entera la mañana siguiente que habían matado a Kennedy. A Kennedy le dieron el tiro sobre las 3 y 4 de la tarde. En Dallas, Texas. Él se enteró el otro día. Él estaba en La Habana Libre desayunando esa mañana, si mal no recuerdo. No, Fidel no tuvo nada que ver con la muerte de Kennedy. Tápate, que a Kennedy lo mataron esta gente. ¿Cuál es la razón de ser de Fidel Castro? Y Dalmi González, un saludo para ti, mi hermana. Gracias por estar ahí, mija. ¿Cómo amaneció esa patria, mija? Dime si hay cafecito. Dime qué expectativa. ¿Qué cree el pueblo? Ya la gente aceptó la muerte. Cuéntame de allá, dime algo de allá. ¿Cuál era la razón de ser de Fidel Castro? Estar en el poder eternamente. Nada que sacrificara ese poder. Nada que sacrificara ese poder era más importante para Fidel Castro que el poder. ¿Tú crees que Fidel Castro se iba a meter a matar a Kennedy para que los yanquis le den un ñampiti gorrión? Cuando tú le mates al presidente, el país que se atreva a matar al presidente de Estados Unidos, lo barren del mapa. ¿Tú crees que Fidel era bobo? Descarta esa posibilidad. Eso tienes que descartar. ¿Tú crees que Fidel Castro iba a autorizar directamente una operación, él, de narcotráfico hacia los Estados Unidos? Descarta esa posibilidad. Él lo autorizó, pero no directamente. De bobo. Estuvimos a punto así de ser invadidos por los americanos. ¿Tú crees que él era bobo? ¿Tú crees que él iba a poner en riesgo el poder por algo en este mundo? Para Fidel, tú ibas a Cuba y le decías a Fidel, mira, te doy todo el dinero del mundo, para que dejes la revolución y te retires. Y te decía que no. No estamos aquí por dinero. Fidel nunca gobernó Cuba por un centavo. Fidel era un tipo como yo. Para Fidel el dinero era subyacente. Fidel se llevó la fortuna que se llevó para dejársela a la prole, a Sandrito Castro, a Tony Castro, a Alex Castro Soto del Valle y a todos sus hijos y nietos, porque no tenían la capacidad de él para quedarse eternamente allí en el poder. Fidel no estaba en Cuba por dinero, nunca lo hizo. Fidel era un hombre que el dinero no le interesaba, era un hombre que los vicios no le interesaban, era un hombre que el placer sexual no le interesaba. Fidel vivía nada más por ser el comandante en jefe. A partir de ahí tú tienes que entender si él podía implicarse en un magnicidio internacional que pusiera en juego su trono. No. A partir de ahí tú puedes entender cómo se iba a meter a traficar droga directamente de lleno a los Estados Unidos, sabiendo él que los americanos te invaden por eso al momento, que le habían arrancado hace una semana la cabeza a Noriega y que metieron el Plan Colombia y acabaron con Escobar. Él no ponía en riesgo su reino por nada ni por nadie. ¿Ok? Métanse eso en la cabeza. Después que usted se mete eso en la cabeza, entonces diga si Fidel Castro pudo haber ordenado la muerte de Kennedy. Imposible. Imposible. A Kennedy lo mató la gente de aquí.
No, no estoy hablando de ese tráfico, Pablo Córdoba. Estoy hablando de tráfico de droga. A él el pueblo no le importaba para nada. Fidel era lo que Bruzón le dijo a la Frempres, una cara de dos monedas. El paladín y el mesías, redentor, libertador del mundo, de los pobres y oprimidos de este mundo. Y la otra cara, el amo que con la vara azota las espaldas de su pueblo. Ahí está todo. Fidel Castro fue invicto en todo. Invicto en todo. Fidel Castro nunca lo venció nada. Fidel Castro es la personalidad política más influyente de su siglo. Era un genio político. Fidel Castro era un mafioso, caballero. No se engañen, Fidel Castro era un mafioso. Fidel Castro era el capo de todo capo. Fidel era el Vito Corleone de la política, pero en la mafia. Fidel era un fuera de serie. Fidel Castro se echaba a todo el mundo en el bolsillo. No había una maniobra política que tú metieras a Fidel donde él no saliera. Él siempre tenía el as debajo de la manga. Cuando se dieron los sucesos de la causa 1 del 89, que ya la invasión de Cuba parecía inminente, preparó el teatro de Ochoa y lo cepilló. Fidel era un genio, mijo. Fidel nadie lo metía en una tinaja. Ese genio del mal, después que salió de la ánfora, no hubo nadie que lo volviera a meter adentro. El tipo estaba fuera de liga en la política, olvídate de eso. El tipo era un mafioso, tío. Pero no un mafioso como Escobar, ni como el Chapo Guzmán. No. Si Fidel hubiese sido un traficante de droga, habría desaparecido del mundo y habría muerto como viejo y nadie nunca lo hubiese encontrado. Ese tipo era un peje, era un majá. Ese tipo se olía, tenía la habilidad de oler la traición, sabía dónde estaba la mina, tenía un detector espiritual del peligro, lo evadía, muchos recursos, un tipo muy habilidoso. Es como el zapador que sabe dónde está la mina. Fidel Castro sabía dónde estaba el peligro, instruía, olía la traición. Es como el lobo que subía a la piedra y olía la noche y sabía que podía ser presa por aquí, y de depredador se podía convertir en presa. Y decía, por aquí están las presas, por aquí están los depredadores que me pueden comer. Él era un caballo, muchacho. En política no se lo ganaba nadie. Nada de lo que diga aquí yo lo exime de ser el tirano que fue, del asesino que fue, del hijo de puta que fue y de cómo nos destruyó la vida de los cubanos. Nada que yo reconozca de él aquí. Lo cortés no quita lo valiente. Estoy contándote la verdad. El tipo era invicto, se murió invicto. No lo picó ni un mosquito, se murió en la cama con 90 años, con el poder en la mano, y se lo dejó a su familia. Y su revolución, buena, mala, tiránica, no tiránica, que respete o no, apagada, con corriente, sin corriente, allí siguen ellos, con 4 apagones generales, sin corriente, sin medicina, sin ropa, sin zapatos, sin fuerza laboral, sin crecimiento y natalidad, sin estándares de vida, sin vivienda, sin recogida de basura, sin nada. Ahí está su revolución. Buena o mala, ahí está. Eso solamente lo pudo lograr un genio. Un genio que destruyó su pueblo, destruyó la idiosincrasia, acabó con las costumbres, arrasó con todo y sigue allí. No, nadie en este mundo habría sobrevivido a lo que sobrevivió Fidel. Fidel Castro se quedó solo en el mundo, sin nadie. El único vestigio de la Guerra Fría que todavía se mantiene es Fidel Castro. O su revolución, porque el régimen de Corea siempre lo ha mantenido China. Por eso el régimen de Corea tiene 4 centrales atómicas. Y por eso se hicieron ese problema, porque China los mantiene. A Fidel Castro no le dio nadie nada. Se quedó solo en el mundo. Sin nada. Sin petróleo. Sin suministro. Sin mercado de importar y exportar. Sin comida. Sin piezas de repuesto. Sin combustible. Y armó el rompecabezas y ahí está.
Ah, no hay transporte en este país, no hay problema. Vaya a China y tráigame 3 millones de chinos. Voy y le di una muela a Chiang Zemin allá y trajo 3 millones de bicicletas chinas. Ñampi y Gorrión hasta el sol de hoy. Arriba, aquí todo el mundo a trabajar. Arriba. Y levantó el país sin corriente, sin transporte. A trabajar en bicicleta. Médico, ministro, enfermera, comunista, militante del partido. Todo el mundo en bicicleta. Cirujanos. Yo conocí un cirujano en Villa Clara. Un hombrecito, 1,68. Unas 150 libras. La primera vez que yo oí la palabra no en mi vida. Yo venía que de La Habana cargado. Me había quedado en la estación de Santa Clara. Por cierto, la ciudad de Santa Clara es muy fea. No hay ciudad en Cuba más fea que Santa Clara. ¿Qué ciudad más fea, chico? Pero una cosa horrible. Esa estación de Santiago Habana, de Santa Clara, eso es lo más feo del mundo. Eso. Igual que la de Santi Espíritu, esa. Parece una jaula de gallina. Cosa más fea. La de Morón es muy... La de Ciego de Ávila es muy bonita. Azul para allá adentro, muy bonita. Todas son bonitas. Pero Santa Clara y qué pueblo más feo, el Santi Espíritu ese. Trinidad sí es bella, pero Santi Espíritu no. Y qué pueblo más feo el Villa Clara ese. Horrible ese pueblo. Qué lugar más feo. Un pueblo llano con una sola lomita allí. La lomita del Capiro esa, donde está la torre de televisión, o estaba, no sé si estará todavía. Allí no hay nada. Qué lugar más feo. Y ahí me encontré un hombre con 3 sacos de serrín. Se le paró la bicicleta como un caballo y cayó aquel pobre hombre con la carpeta llena de fango y él se quedó así mirando y yo me paré, doctor, ¿qué le pasa? Y me dijo, ay, se sentó en el charco arriba un saco de serrín, se echó a llorar y yo me le puse la mano por arriba y lo abracé. Digo, doctor, ¿qué le pasa? Me dijo, ay, hijo, si tú supieras. Digo, ¿qué pasa? Digo, yo soy cirujano, pediatra. Y entonces... Y el salario no me da para nada. Tú sabes cómo está este país, Dios, sí. Yo andaba con 2 visitaxis cargados. Y entonces, doctor, nada, que aquí traigo 3 sacos de serrín para los nonó. Digo, ¿quién es nonó? Los nonó para cocinar. Este es para mi padre, y esto es para mi suegro, y este es para mí. Digo, ¿pero y cómo es eso? Sí, un fogón que se hace con acerrín. Digo, coño, quiero saber. ¿Puedo ir con usted a su casa? Digo, claro. Entonces ahí con los visitaxis cargamos todas las cosas y él puso su saco de acerrín en los visitaxis y yo me fui con él atrás. Y llegamos a la casa de él. Y allá yo traía leche en polvo, ya yo manejaba reales. Y saqué mis bolsas de leche en polvo, le regalé una bolsa de leche en polvo a la mujer que las compraba en La Habana a 50 pesos. Y saqué mi leche en polvo, hicimos desayuno. Él tenía unas gallinitas allí, hizo unos huevitos, yo llevaba galletas de La Habana, y ahí desayunamos, me acuerdo los 3 muchachitos y de la mujer. Y ahí vi ahí vi que el hombre cogió una cosa de fondá con un huequito abajo, metió un palo y empezó a meterle acerrín, a darle con un palo. Y cuando sacó aquello, se quedó el moldecito hecho. Y le prendió fuego y cocinaba con eso. Digo, coño. Entonces yo fui que llevó a Manzanillo el nonó. Yo fui que lo llevó. Yo soy el precursor del nonó de Manzanillo y lo aprendí de un médico en Villa Clara. No, con esa la delincuencia, Ñampi y Gorrión. Tráfico de droga, nadie. Ese no creía ni en Nieto, no. Esa historia que hay en las redes que
que ellos son los que están traficando droga. No, tú no te podías atrever con Fidel, te fusilaba. No. No, nada podía destruirle la revolución a Fidel Castro. No. Todo parece indicar que hay alguien por ahí con poder, que ese poder está fuera de lo que pueden hacer Canel, Salvador Valdés Mesa y Marrero en el tráfico de drogas. Alguien con un poder más grande que ellos. Pero con Fidel Castro no. Yo recibí en el Combinado del Este a la Operación Coraza Popular. Fue la antesala de H1, H2 y H3. Ellos hicieron H1, H2 y H3, que fue asegurar todas las costas de Cuba con las fuerzas especiales de la FARC. Los helicópteros cubanos y las lanchas rápidas con los francotiradores inutilizaban todas las lanchas procedentes de Jamaica, República Dominicana, Islas Caimán y de México que entraban a las aguas cubanas. Y cogían a todos los traficantes, eso, las fuerzas especiales cubanas en los helicópteros. Los cogían, estaban en los videos que los vimos nosotros en el Combinado. Entonces, después ordenó la Operación Coraza Popular. Pero él llamó a la seguridad del Estado, no llamó al DTI, porque él no confiaba en el DTI, estaba corrompido. Llamó a la gente de Villa, llamó al coronel Soroa, a la gente, los incorruptibles, los que andan con unas pistolotas grandes que se llaman Stitcher, las grandes pistolonas esas que usa la gente del G2. Porque el DTI lo que usaba era la CZ, creo yo. La gente de la seguridad, la contingencia, usaba la pistolona Stitcher grandes, que era la que usaba la motorizada, la CZ también. Tenía que ser esa porque era una pistola de mayor alcance. La CZ creo que era checa. La Macarola pistolita juguete son los policías, no sirve para nada. Y yo soy testigo de la Operación Coraza. Un buen día estaba yo en el edificio 3 mirando por las celosías y empezaron a entrar guaguas de Cubanacán para dentro de la prisión. Yo, coño. Habrán venido a buscar a Robert Vesco, que estaba preso. Y empiezan a bajar gente, así como Bukele, amarrado con cadena de patimano. Dale para adentro. Corriendo. Pelado la malanguita todo el mundo. Ya venían pelados de Villa. Dale. Tíralo para los pisos. Y entonces me acerco yo y empiezo a hablar con uno. Digo, ¿y ustedes quiénes son? No, estamos por tráfico de droga, tráfico internacional. Ahí conocí a Javier Laque Brown. Ahí conocí a Pi y a Javier Laque Brown. Estaban por tráfico internacional. A uno le echaron 25 y al otro 30. Javier Laque Brown murió de un infarto estando conmigo allá en Pinar del Río. Pi se quedó. Tiene que haber salido Pi. Así que la Operación Coraza hace más de 20 años. Sí, yo creo que ya tiene que haber salido. Los liquidaron a todos y no quedó nadie. Todo el mundo preso. Se acabó la droga por años. Me cierra toda la discoteca. Me cierra el Johnny, que era donde vendían droga en la zona de Miramar. Me cierra el Gato Tuerto. El 1830, lo cerró todo, acabó con todo. Los 12 apóstoles, no me deje nada. A él no le importaba el dinero, a él le importaba que su país estuviera tranquilo. Te lo digo yo porque yo me acuerdo cuando la agencia FIA en La Habana, la agencia FIA la habían cogido para el Sodoma y Gomorra de Cuba, para no herir a los homosexuales y la lesbiana ahí, pues yo no soy homofóbico. Pero ellos iban vestidos de jeva y aquello era Sodoma y Gomorra. Haciendo sexo ahí públicamente, teóricamente, toda la cantidad de ella con ella y él con él. Nada más iban allí, en la agencia FIA. Eso es Vapor y Malecón, ahí en la esquinita. Y entonces, que me ayude el Chili que es de ahí. Vapor y Malecón, en la misma esquina de la posada de Vapor ahí. O Jovellar, no sé, no me acuerdo muy bien. Creo que es Vapor. Y entonces, una noche que él tuvo que ir por no sé dónde, por La Habana,
y la seguridad se lo llevó por San Lázaro. Y ese tipo era un pillo, Lo leí yo y vi la foto de él en el jeep, vestido paisano con un sombrero. Y pues tenía un tipo que se la llevaba todas. Un tipo tenía que tener todos esos atributos, si no, no se quedaba allí. Y vi la foto de él en el jeep, una guayabera blanca. Y llegó al punto cero, lo dejó la escolta, cogió un jeep, buscó unos reclutos de eso ahí y se los llevó. Salió y se vistió de paisano. Parqueó el jeep cerca, vestido con un sombrero de Yarey, a mirar. Lo miró todo como 2 horas allí. Y yo también. Al otro día la nota en el Granma, compadre. Búsquenlo para que vean. Búsquenlo en el Granma, que tiene que estar ahí la nota de él, donde él habla de eso. No estamos en contra de la vida privada de cada cual, pero en este país las calles son de los revolucionarios. Esos vicios del capitalismo en esta tierra no volverán jamás. Eso es un mal ejemplo para la familia, para la juventud, para nuestra niñez. Los niños no tienen que estar expuestos a las aberraciones de ningún individuo inescrupuloso. Así mismo lo escribió, lo leí detalladamente. A partir de mañana, desde él dijo hora militar, no me acuerdo qué hora fue. Creo que era a las 6 de la tarde. Desde las 20 horas, cosa está cerrada hasta las 6 de la mañana el otro día, la agencia de venta de autos FIA en La Habana. Así como todas las discotecas del país. Doble jornada en la escuela, se le aumenta el salario a los maestros. Los niños tienen que entrar a la escuela a las 7 de la mañana y ser recogidos por sus padres a todos los niveles hasta la universidad. Preuniversitario, primaria, FEN, todo el mundo, desde por la mañana, para proteger a los niños de la droga, para que no estuvieran en el horario de trabajo sin la supervisión de sus padres. Cuando llegaban a la escuela, los padres tenían que recogerlo o los tutores. Tengo que recordar estas cosas aquí. Yo no sé por qué Canel no le interesa al pueblo de Cuba para nada. Porque Fidel Castro sí era un tirano. Y sí era un asesino. Y sí nos robó los sueños y acabó con todas nuestras libertades. Y nos exilió y nos ejecutó la vida. Y hoy somos la mierda de nación que somos por él. Pero él se preocupaba de que la finca de él tuviera orden. Hoy allí no hay orden para nada. Hoy ahí la droga cunde a toda la juventud. La niñez está expuesta. Hoy los maestros no reciben ni un salario. Hoy los trabajadores no tienen ni una jabita como la tenían en la época de él. Antes se le pagaba un estímulo en CUC. Hoy no hay nada. Hoy es el sálvese quien pueda. Él buscó soluciones, creó organopórico, agricultura urbana, puso el plan plátano, puso la papa como cultivo priorizado de La Habana. No lo estoy defendiendo, estoy diciendo lo que él hizo, porque aquí hay un poco de fanáticos que confunden la directa. No estoy eximiendo lo del tirano que fue, estoy diciendo lo que él hizo. Cogió a toda la juventud, de 7 de la mañana, los padres tienen que llevarlo a la escuela, so pena de acciones legales contra los padres. Y ese sí te metía preso. No, ese sí te metía preso. Ese tipo había que respetarlo en Cuba. Estos monigotes, no, déjame decirles una cosa a ustedes. Miguel Díaz-Canel Bermúdez y Marrero son un par de monigotes. A un hombre como Fidel Castro, nadie se le atreve a hacerle eso de esa droga en Cuba. No. Nadie se atrevía. Le costaba. Se lanzaron y los cepilló. Y lo dijo un día en la televisión. No pueden atreverse. Atreverse trae consecuencias. Tenemos el pelotón habilitado. El que intente subvertir el orden interno de este país, sea quien sea,
tiene que enfrentarse al pelotón de fusilamiento. Y nuestros tiradores son excelentes tiradores. Que nadie se vaya a confundir, que aquí hay muchos equivocados y confundidos. No nos va a temblar la mano. Así que aconséjense que están a tiempo de salvarse. Y te recogía porque te cepillaba. A Fidel Castro había que respetarlo en Cuba. Estos son un par de monigotes. Un presidente con los huevos de Bukele. Nadie se atreve. Tú sabes cómo le dicen los mareros a Bukele. ¿Cuál tú crees que fue el nombre que le pusieron a Bukele los mareros? Y termino mi directa con esto. ¿Cuál fue el nombre que le pusieron? ¿Cuál es el nombre que le dicen los delincuentes, los mareros a Bukele? ¿Sabe cómo le dicen? El Batman, el cazador de bandidos. El Batman. Porque Batman salía a cazar al guasón de los bandidos. El Batman le dicen a Bukele. No, yo no creo que Sandro Castro tenga que ver en eso. A mí me da la impresión de que tal vez es lo que diga Mayra Marín. Para mí que ya ellos se dieron cuenta que eso no hay que lo arregle, que ya eso no tiene solución, que ellos no van a salir de esa crisis y entonces están tratando de recoger los chelitos para aspirarse. Esa puede ser una posibilidad. Porque ¿qué otra cosa queda aquí? Trump va a estar en el poder un rollo de años y después viene Vance, que es peor que Trump. Ese Vance es peor que Trump. Ese Vance fue a Europa ahora a la cumbre de la OTAN y le dijo a Europa de barriverde para adelante, se lo dijo en la cara, no los vamos a financiar más. Ese es peor que Trump, el muchacho ese. Por lo menos Trump y van a estar 8 años en el poder. ¿Puede vivir Cuba 8 años en esas condiciones? Yo se lo dije al pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba está al umbral de grandes cambios. Aquí vienen grandes cambios. Se lo digo yo, confíen en mí, el encapuchado. Aquí vienen grandes cambios en la economía cubana. Lo que pasa es que Raúl no quiere soltar, pero va a tener que soltar. Ellos no pueden seguir así. No, ellos no pueden seguir así. Ellos no pueden seguir sin energía. Ahora viene un verano durísimo. Ese cuentecito que el parque fotovoltaico de Bayamo, esas 4 chispas de corriente. Esos 4 destellos de corriente de esas 3 pantallas de paneles solares, eso no da ni para alumbrar a Rosa Lavallames. Ni a Rosa Lavallames. Los quiero mucho. Me voy, un abrazo. Den like. ¿Cuánta gente hay conectada? 79. 25 like. ¿Qué pasa? Ponga su comentario. Coopere con el canal 786-306-6308 para ver si abrimos un canal con condiciones. Hay 410 pesos donados. Por ahí están. Los quiero mucho. Nos vemos en la tarde y que Dios se apiade del pueblo de los chicharrones y café con leche y que tenga misericordia de nosotros.